Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información. Tenemos comunicación en el aire. Estamos con Matías Estrasorier del Centro de Estudios Agrarios. Bienvenido, Matías. Buenos días. Buenos días, mamá. Qué frío, cheta, este invierno que no quiere terminar nunca, viste que ya pasó agosto y bueno, estamos con 1 grado de sensación térmica. Pobrecito. 1,9 en Jacobasi. Bueno, pero en Jacobasi Jacobasi es en la meseta en el centro de la meseta. Le cuento acá al operador que me mira y me dice, ¿dónde queda Jacobasi? Ahí, en el centro de Río Negro, en una zona de meseta, que es un punto importantísimo en la Patagonia porque ahí llegaba el tren. Ajá. Sí, nos trasladaste el frío al resto también, viste, cuando nos dijiste ese número. Así es. Bueno, si querés te cuento que en Bernardo de Irigoyen, en Misiones, está haciendo 19 grados. Ahora me gustó más, ahora ya le pusiste un poquito más de calorcito a la mañana y uno ya se prepara, el cuerpo lo predispone de otra manera. Dicen que hay algunos veterinarios que están atendiendo ahí en una veterinaria en Bernardo de Irigoyen en pantalones cortos. Mira, qué grande, qué grande. Y sí, es así. Bueno, ¿qué tenemos para esta semana? Bueno, ahí un poco esta semana finalizó el plazo que se había pautado, la medida impulsada por el Banco Central de la República de Argentina para, de alguna manera, estimular y promover la comercialización de la soja, y claramente no tuvo los resultados esperados. Y bueno, un poco la idea era explicar y tratar de echarle un poco de claridad a este asunto que claramente desde el primer momento en que se tomó esa medida, desde el Centro de Estudios Agrarios analizamos y fuimos muy críticos, pronosticando que el resultado iba a ser negativo, porque básicamente no era el porqué del cual los productores de soja no liquidaban. Y hay varios puntos para analizar. El primero es analizar quiénes tienen la capacidad de volumen. Porque, a ver, vamos un paso atrás. Según Miguel Pelle, que en ese momento planteó que la medida fue una medida trabajada junto con el Ministerio de Agricultura de la Nación, y en la cual recuerdo que en una entrevista en La García a la mañana en 7:50, Cintia le pregunta si cree que esa medida va a dar buenos resultados y le dice que obvio, porque si no, no lo hubiesen tomado. Y se planteaban y se proponían llegar a juntar algo así como 4.000 millones de dólares. Esa era la meta que tenía. 2.500 millones de dólares. 2.500 millones de dólares se pensaba, querían recaudar en agosto. Con lo cual deberían haberse vendido alrededor de 4,5 millones de toneladas de soja. Lo raro, lo llamativo de esto es que cuando uno analiza los últimos agostos de los últimos 10 años, se encuentra que nunca, jamás en ningún agosto, la venta de soja superó los 3,5 millones de toneladas. O sea, nunca iba a llegar a los 4,5 millones que se necesitaban para juntar los 2.500 millones de dólares que quería la media. O sea, ya arrancó con una meta bastante optimista y bastante idealista, difícil de cumplir, con lo cual uno piensa por qué una medida así. Y es más, durante los últimos días de agosto el promedio estuvo entre 2 millones y 2,5 millones de toneladas de soja vendida. O sea, estábamos lejos de cumplir la meta, era muy difícil de cumplir la meta. Pero además de eso,
el planteo de la medida era una medida media difícil de entender, media confusa, donde decía que bueno, el 70% de la venta de soja, o sea, el 70% de los pesos obtenidos por el productor por la venta de soja iba a poder adquirir, cambiarlos por un dólar link que se ajustaba con unos bonos, que eso, y el otro 30% lo podía adquirir un dólar libre que rondaba más o menos el dólar solidario, que estaba alrededor de los 230 pesos. O sea, cuando vos veías todo eso en esa confusión, se estimaba que mejoraba la brecha cambiaria, o sea, la brecha que hay entre el tipo de cambio a dólar oficial, que estaba en 135, y la que en ese momento hacían lo que nosotros llamamos el dólar influencer, o sea, los dólar blue o los contados con líquido, los MEP, que estaban por encima de los 330 pesos, que llegó en un momento a un pico de 350 pesos. O sea, la diferencia entre eso era superior al 130%, o sea, era muy grande. Y los productores lo que querían era vender su cosecha al dólar blue, al dólar influencer. Y en ese momento dice que apenas le mejoraban, que juntaban alrededor de 170, a un tipo de cambio de 170 pesos por dólar. No estoy tratando de no marearlo con tantos números, porque sé que por ahí suele ser difícil de plantearlo. Pero imagínense esto: la tonelada de soja cotizada en el mercado de Rosario, o sea, cómo se la pagan al productor, estaba al tipo de cambio oficial, le quedaba alrededor de 50.000 pesos, 55.000 pesos por tonelada. Eso es cotizada al precio internacional menos los derechos de exportación. ¿Se entiende? ¿Y qué es lo que querían los productores? ¿Qué es lo que discutían? Che, si el dólar influencer está por encima de los 300, en vez de 50.000 pesos por tonelada, yo tendría que estar teniendo casi 150.000 pesos, 140.000 pesos. Esa diferencia se quejaban de que lo pierda y pedían una devaluación para que con la venta de soja pudieran estar más cerca de los 150.000 que los de 50.000. Eso no lo comprendió, el gobierno, no lo comprendieron los funcionarios, y adoptaron una medida que, según PESE, porque PESE decía que había escuchado al sector y que el sector le había planteado que era mejor ahorrar en soja que en otras cosas, que en algún plazo fijo y demás. Por eso le busco una alternativa para que los productores ahorren en algún tipo de plazo fijo del sistema financiero, o en algún tipo de bono, etcétera, en alguna herramienta del sistema financiero. Eso en parte es cierto, pero los productores no querían eso. O sea, los productores, el sector agropecuario, el sector sojero no quería eso. Quería que se devalúe el peso. Esa era la disputa. Y particularmente llama la atención que esta disputa se acrecentó cuando Gustavo Idígora, el titular de Ciarasec, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, y de los exportadores de cereales, el titular de esa entidad había salido hacía 15, 20 días de decir que los productores guardaban la soja y no la vendían y no la liquidaban. ¿Por qué? Porque la Cámara que él representa necesita que la soja el productor se la venda para poder llevarla a la agroindustria. O sea, casualmente él salía a decir eso, a decir que los productores tenían acobachado alrededor de 27, 25, 20 millones de toneladas de soja. Y cuando uno se pone a pensar un poco y a decir y a escarbar y a buscar y a tratar de salir de las apariencias, ir a lo profundo del estudio, se encuentra que en la Argentina
el primer 10%, el primer decil de los productores de soja, concentran más de la mitad de la producción de soja. El resto, junto con el segundo decil, o sea, el primero 20%, tienen alrededor del 70 y pico %. O sea, la gran mayoría de los productores de soja de la Argentina tienen poquitas hectáreas y representan menos de un 20% o 25% de la producción. Pero además de eso, y en ese contexto de siembra, nos encontramos con algunos grandes productores o grupos de siembra, como se llama, pues en realidad son grupos de siembra, que son los que tienen capacidad de siembra de más de 79.000, 80.000 hectáreas, que son Adecoagro, Aceitera General Dehesa, la Artirigoyen, que está asociada con Glencore, Manuel Santos Uribelerrea, MCU, del grupo conocido como MCU, el grupo Cresud de Stein, el grupo Duhaus, el grupo Andrioli, los Grobo, Boeller, etcétera. O sea, esos son los grupos que tienen capacidad de siembra. O sea, Adecoagro siembra 210.000 hectáreas, Aceitera General Dehesa 200.000 hectáreas, Grobo Copatel casi 100.000 hectáreas. Y después vos te encontrás con escarbar un poco más y decir, bueno, ¿quiénes son los grupos que acopian? Porque se habla del productor que tiene los silos. Un silo bolsa, tiene capacidad de juntar 200 toneladas de soja. O sea, un productor, que eso equivale a un productor de 70 hectáreas de soja aproximadamente, a un rinde de 3 toneladas por hectárea, para que se den cuenta. O sea, ese productor de 70 hectáreas que tiene un silo de 200 toneladas de soja no hace la diferencia, no es el que hace la gran diferencia. Sin embargo, el producto, los que tienen los grupos acopiadores que tienen capacidad son ACA con más de 20 millones de toneladas de capacidad de acopio al año, Cargill con 8 millones de toneladas, COFCO con 7, Aceitera General Dehesa con 4, el grupo de Viterra, Glencore, que son 4 millones de toneladas, Dreyfus 3 millones de toneladas, Bunge 3 millones de toneladas, el Artirigoyen, que está asociado a los Glencore, tiene capacidad de 2 millones y medio de toneladas, los Grobo tienen capacidad de casi 2 millones de toneladas. O sea, esos grupos tienen la capacidad de tener acopiado, guardado y no liquidar y no vender la soja. Es decir, muchos de estos grupos que les nombraba también son los principales agroexportadores. Y todos estos grupos están dentro de lo que es la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales. Es decir, que cuando Gustavo Idígoras decía los productores no liquidan soja, en realidad era un discurso medio oculto, medio que escondía que en realidad los que tienen capacidad de tener la soja guardada, no liquidarla, no venderla, para que no ingresen divisas a la Argentina, estamos hablando de estos grandes grupos de la soja, estamos hablando de Cargill, de COFCO, de AGD, de Dreyfus, de Bunge. Estos son los que tienen la capacidad de mover la aguja ahí. Y ahí es donde encontramos realmente los intereses de quien defienden los que se dice en el campo y cómo han llevado a que la medida del Banco Central no tenga resultado, porque lo que buscaban en realidad era otra cosa. Y ahí, bueno, es un poco hablar de eso en esta mañana, tratando de aclarar y despejar dudas. Yo sé que por ahí los datos duros, los números, le marean un número poco. Que el almacenero, hermano. Sí, sí. Pero bueno, Mati, tratamos de buscarle la vuelta más simple para explicarlo. Ustedes son los especialistas en buscar los datos, eso que ninguno de nosotros encuentra. Pero como yo tengo el olfato periodístico, te voy a pedir un laburo, tarea para el hogar, como decía la maestra cuando éramos pibes. Porque vos tiraste ahí Dime. algo al pasar, digo, y me voy a parar de ahí para pedirte la tarea para el hogar. Un silo bolsa Dime. que nosotros vemos en la ruta, en la foto, en qué sé yo, tiene aproximadamente 200 toneladas. Y esas 200 toneladas son 70 hectáreas de soja. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Bueno,
Lo que Sí, te voy a un pedir- rinde promedio de 32 quintales, 33 quintales por Bueno, hectárea. ahí me entraste en otro tema que mi vieja está mirando y dice, ¿qué carajo es un quintal? Bueno, tarea Bueno, para el hogar. Tarea para el hogar. sí, o 3 toneladas por hectárea, que es lo que le saca, lo que cosecha un productor por hectárea. La cantidad que cosecha por hectárea de soja. 3 toneladas por hectárea. Bien. Sí. Lo que yo te voy a pedir ahí para que la oyentada termine de entender porque a veces, ¿cuál es el problema? Entendemos bien el efecto político, porque entendemos que estos 8 grandes del buen humor lo que están haciendo es pisando la soja para cagar al gobierno, porque lo que quieren es desestabilizar. Esa más o menos la entendemos. Ahora queremos entender el por qué. Queremos entender por qué vos hablabas de que los pequeños productores sojeros tienen un 20% de la producción de soja y el resto está en manos de estos 8 grandes, lo decimos así metafóricamente, los 8 grandes del buen humor, como los viejos de Telecataplum, pero bueno, pero digo, pensando para mi vieja que nos está viendo y que muchas veces me pregunta, ¿qué es un quintal? Bueno, ¿cómo le explicamos a la oyentada eso en guita? ¿Cuánto representa? Digo, porque ¿cuánto de lo que invierte un productor en una hectárea de soja y cuánto se lleva a los 6 meses? Digo, bueno, ahí vamos a otro tema interesantísimo, bueno, que me lo dejamos toca. para la semana que viene, ¿te parece? ¿Vos querés que lo dejemos para la semana que viene? Así le cuento cuántos son las ganancias. Sí. Bueno, lo único que sí quisiera aclarar en esta situación lo que me preguntaste del por qué estos grupos económicos tensionan al gobierno. Estos grupos económicos tienen intereses que ganar plata. Claro. Y como a esta altura ya la cosecha estuvo levantada y están preparando la campaña del año siguiente, todos sus costos fueron en pesos. Todos sus costos fueron en pesos. A un valor de tipo de cambio en el cual estuvo en el cambio oficial en 116, 115, 118 pesos por dólar el año pasado, y en el cual el dólar paralelo estaba alrededor de 200 y chirola el año pasado. Lo que hacen es, ya con todos los costos pagados en pesos, pedir una devaluación. Claro. ¿Para qué? Para la venta y las ganancias, aumentarle el plus especulativo financiero que le otorgaría venderlo ahora con los costos ya diluidos y encarar la próxima campaña ya con una ganancia mejor. Eso es lo que hacen estos grupos. No es que son buenos o malos, son capitales transnacionales que lo que quieren es ganar la mayor cantidad de plata sin importar el hambre de la gente, sin importar que los números cierren con la gente afuera. Muchísimas gracias por traernos estos dolores de cabeza, porque ahora que sabemos nos duele la cabeza, chamigo. Che, para despedirte, te cuento, para que te vayas preparando los cortos. 16 grados en Canals, provincia de Córdoba. Oh, qué lindo Canals. Esa zona tienen un poquito más de soja por hectárea que cosechan, ¿eh? Así los muchachos pueden invitarse el asado tranquilamente. La semana que viene te cuento, no nos toca la semana que viene, o la próxima. La próxima salida te cuento cuánto ganan según los datos de la Bolsa de Comercio de Rosario y según Carlos Pagni. Perfecto. Nos vemos en 15 días, chamigo. Abrazo grande. Abrazo grande. Estuvo en Ancla Radio Matías Estrasorier, del Centro de Estudio Agrario, y nos tiró más número que el almacenero, chamigo, pero 8 empresas entre Argentina y transnacionales se llevan el 75% del mercado sojero. 25% está en manos de pequeños productores que tienen menos de 150 hectáreas. Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información.